Muy buenas tardes a todos. Nuevamente me encuentro frente a ustedes. Como ya saben, mi nombre es Vladimir Pereira y en esta oportunidad vamos a hablar de lo que es la asistencia familiar. Pues bien, comencemos. La asistencia familiar, para comenzar, indicaremos que es un instituto que existe en lo que es el ordenamiento jurídico de las familias en nuestro país y nos puede ayudar el conocimiento que tengamos sobre él para utilizarlo para nuestro bienestar. Para comenzar, le quiero dar la bienvenida y que se sientan bienvenidos a asesoramiento sobre la asistencia familiar en nuestro país. Pues bien, sobre la importancia del asesoramiento. Muchas personas que tienen la necesidad de pedir asistencia para sus hijos no lo hacen por desconocimiento de la norma y por este motivo es que este asesoramiento es muy importante, puesto que creen que es muy difícil de acceder o quizás económicamente muy caro. Y no es así. También existen muchos jóvenes que pretenden seguir sus estudios superiores, pero se ven truncados en sus ideas porque también les falta un buen asesoramiento para pedir o solicitar lo que es la asistencia familiar para terminar dichos estudios. Entonces la importancia de este tema es de vital necesidad para que todos ustedes puedan tener el conocimiento necesario para un proceso de este tipo. Lo que veremos en este video. Veremos qué es la asistencia familiar. Asimismo, hasta qué edad se da la asistencia familiar, cómo se determina la asistencia familiar, cómo se cumple la asistencia familiar y qué pasa en caso de incumplimiento a la asistencia familiar. Estos puntos nos ayudarán a entender bien cómo es el procedimiento, el mecanismo, qué requisitos debo cumplir y cómo se puede conseguir un monto de asistencia familiar. El marco jurídico sobre la asistencia familiar. En nuestro país, el marco jurídico sobre el que se asienta el proceso de asistencia familiar es el Código de las Familias y del Proceso Familiar, en relación directa con el Código Niña, Niño y Adolescente y la Constitución Política del Estado. Tenemos que tener en cuenta estas tres leyes, puesto que la protección que se hace a todas las personas que necesitan asistencia familiar están en base a estas leyes principales en nuestro país. ¿Qué es la asistencia familiar? Pues bien, para tener un concepto claro de lo que es asistencia familiar, nos referimos al artículo 109 del Código de las Familias y del Derecho Familiar. Y dice en su inciso primero, la asistencia familiar es un derecho y una obligación de las familias y comprende los recursos que garantizan lo indispensable para la alimentación, salud, educación, vivienda, recreación y vestimenta. Surge ante la necesidad manifiesta de los miembros de las familias y el incumplimiento de quien deba otorgarla conforme a sus posibilidades, y es exigible judicialmente cuando no se la presta voluntariamente. ¿Qué significa esto? La asistencia familiar es un derecho que tienen todas las personas que se encuentran en un estado de necesidad, básicamente los hijos dentro de una familia. Es normal que una familia, por problemas que existen, se separen, lleguen inclusive a divorciarse o simplemente a mantener una separación por mucho tiempo. El padre o progenitor que se quede con los hijos menores de edad necesita la asistencia familiar que le tiene que proveer el otro cónyuge o la pareja para ayudar a la manutención de dichos hijos. Esta manutención, esta asistencia tienen que garantizar lo indispensable para cubrir los puntos de alimentación, salud, educación, vivienda, recreación y vestimenta. Este derecho que tienen los hijos es irrenunciable, no se puede pasar por encima, pasar por alto. Y si bien a veces algunas personas, algunos progenitores no quieren pedir porque creen que no necesitan para la manutención, es un derecho que tienen los hijos y por tal motivo tiene que hacerse valer. Y si no se da esta asistencia de manera voluntaria por el cónyuge que no se encuentra en el hogar, puede ser exigible judicialmente.
Me refiero a cualquier progenitor, puesto que es el progenitor que no se encuentra con los hijos a su cargo quien está obligado a dar la asistencia familiar. Si es la mamá que tiene a los hijos en su casa y el papá los ha abandonado, entonces es el papá el que tiene que dar la asistencia familiar. Si por el contrario es el papá que se ha quedado con los hijos y está manteniéndolos, él y la mujer ha abandonado el hogar o se ha ido, es la mujer, la madre, quien tendrá que prestar la asistencia familiar a estos niños o hijos del matrimonio. Bien. ¿Hasta qué edad se otorga la asistencia familiar? El mismo artículo 109 en el Código de Familia y del Proceso Familiar nos indica, dice, la asistencia familiar se otorga hasta cumplida la mayoría de edad y podrá extenderse hasta que la o el beneficiario cumplan los 25 años, a fin de procurar su formación técnica o profesional o el aprendizaje de un arte u oficio, siempre y cuando la dedicación a su formación evidencie resultados efectivos. ¿Qué quiere decir esto? Pues muy bien, la asistencia familiar por norma es hasta la mayoría de edad, es decir, la madre que esté con los hijos pedirá asistencia familiar al papá que ha abandonado el hogar hasta que el menor de los hijos cumpla los 18 años. Una vez cumple los 18 años, la asistencia familiar puede extenderse siempre y cuando se demuestre que este hijo está procurando una formación técnica o profesional. En otras palabras, que está estudiando, que está en una universidad, que está en un instituto para obtener una carrera que le asegure a él un sustento de vida. Ahora bien, sobre ese punto hay que tomar en cuenta algo. No es 2 o 3 o 4 carreras que va a cubrir la asistencia familiar, solamente hasta que este hijo tenga la suficiente capacidad de mantenerse por sí mismo. Entonces, si el hijo del matrimonio que está recibiendo asistencia familiar cumple los 18 años, pero continúa o quiere continuar estudios superiores, pues muy bien, los padres aún mantienen la obligación de colaborarlo, de darle la ayuda necesaria, económica, para que cumpla esa formación técnica o profesional. Pero una vez la obtenga, la asistencia desaparece. No es de que una segunda carrera también los padres van a seguir aportando. No, ya no es así. Ya puede mantenerse por sí mismo y la asistencia desaparece. Ahora, no se puede permitir que el hijo entre a la universidad o entre al instituto y se quede eternamente estudiando. Y mientras tanto, se sigue dando asistencia familiar. En otras palabras, si no tiene unos resultados efectivos en su estudio, también puede ser motivo de perder la asistencia familiar. Pero si por el contrario se procura la asistencia familiar, la ley prevé más o menos 7 años de la formación técnica o profesional. A los 18 años hasta los 25 son 7 años más que le van a dar para que cumpla una formación técnica. ¿Cómo se determina la asistencia familiar? En otras palabras, ¿cuánto se tiene que dar de dinero? ¿Cómo es que se calcula este monto? Pues bien, el artículo 116 dice, la asistencia familiar se determina en proporción a las necesidades de la persona beneficiaria y a los recursos económicos y posibilidades de quien o quienes deban prestarla, y será ajustable según la variación de estas condiciones. En otras palabras, de acuerdo a las necesidades que tengan los hijos y a las posibilidades económicas del padre, se tiene que fijar un monto de asistencia familiar, porque el padre en el trabajo o el progenitor que dé la asistencia en el trabajo que tenga tiene que destinar una parte para el sustento o colaboración a sus hijos de los cuales no está teniendo la tutela. En la antigua legislación no había un monto específico, solamente eran esos dos parámetros, las necesidades del beneficiario y las posibilidades del obligado. Entonces daba un margen demasiado alto
para que una autoridad judicial pueda regular el monto. Y eso daba una situación de incertidumbre muchas veces a las mismas familias que pedían o solicitaban la asistencia. Por eso ahora la ley ha fijado el inciso 4 del artículo 116 que dice: en los casos en que exista un ingreso mensual igual o menor al salario mínimo nacional, sea fijo o no, o en los casos en que el ingreso anual sea equivalente por mes al salario mínimo, el monto calificado no podrá ser menor al 20% del salario mínimo nacional y se incrementará si existiere más de una beneficiaria o beneficiario, de acuerdo a sus necesidades. ¿Qué significa esto? Una persona que tenga como ingreso mensual el salario mínimo, ya la ley le especifica cuánto es que va a dar de asistencia familiar por hijo de ese salario mínimo y lo regula en el 20%. Actualmente el salario mínimo a abril del 2020 más o menos está en 2.122 bolivianos. Por tanto, el 20% serían 424 bolivianos que tendría que dar de asistencia familiar por hijo, salvo que la acumulación de hijos pueda significar también un desmedro en la economía de la persona, puesto que el progenitor que dé la asistencia también tiene que procurarse su alimentación, vestido, recreación, vivienda y demás. Entonces, no por el simple hecho de dar la asistencia familiar, él va a quedar en desmedro de su economía. Entonces, esos elementos tienen que tomarse en cuenta cuando dice si existiere más de un beneficiario, de acuerdo a sus necesidades, se va a incrementar. Pero para 1, 2 o 3 hijos se puede tranquilamente calcular el 20% del salario mínimo nacional. Ahora, cuando una persona recibe un salario mínimo nacional, es decir, ¿cómo se puede determinar si una persona es apta o no, o está capacitada o no para dar una asistencia? Pues bien, es fácil. Toda persona, la ley presume que toda persona que tenga las capacidades mentales y físicas intactas puede dar una asistencia familiar, salvo que tenga algún tipo de invalidez. Entonces todos son aptos para dar la asistencia familiar. Y no es excusa el hecho de no tener trabajo, pues deberá buscarlo porque tiene obligaciones. Por eso decíamos que la asistencia es un derecho para los hijos y una obligación para los obligados a darla. Nueva relación de pareja. Este punto es importante porque muchas veces algunas personas, algunos progenitores obligados a dar asistencia, han tergiversado la situación y cuando se enteran de que la mujer tiene una nueva pareja o ha formado un nuevo hogar, quieren justificar que no van a dar más asistencia porque ya la mujer o la expareja tiene una nueva pareja. Entonces eso no es así y la ley lo ha especificado en el inciso 6 del artículo 116 cuando dice: no se considerará justificativo para la reducción o incumplimiento de asistencia familiar a favor de las y de los hijos que la persona que tiene la guarda de los hijos, se entiende, haya establecido una nueva relación de pareja. Es decir, no importaría que la pareja, la señora, la mujer haya constituido una nueva pareja o haya formado un nuevo hogar y para dejar de prestar la asistencia familiar por parte del obligado, puesto que la asistencia familiar cubre las necesidades de los hijos del obligado, no de la mujer y no mucho menos de la pareja de la mujer. Entonces la obligación se mantiene aún con una nueva pareja. ¿Cómo se cumple la asistencia familiar? Pues muy bien, el artículo 117 dice: el pago de la asistencia familiar es exigible por mensualidades vencidas y corre desde la citación con la demanda. Enseguida les explico. La asistencia familiar podrá ser entregada a la o el beneficiario en forma directa o depositada en una cuenta del sistema financiero en función del acuerdo de las partes. ¿Qué significa? El pago de la asistencia familiar es exigible por mensualidades vencidas, es decir, mes vencido tiene que estar pagado la asistencia familiar para que el siguiente mes tenga los suficientes recursos para dar cumplimiento a las obligaciones que tiene con los hijos.
corre desde la citación con la demanda, puesto que cuando se plantea una demanda de asistencia familiar, el juez le cita al obligado para que pueda conocer de la demanda y defenderse de la misma. Pero a veces por retardación de justicia o por chicanerías de algunos abogados, tratan de dilatar el asunto como para que el obligado tarde en que se fije una asistencia y en teoría no le dé pasado 2, 3, 4 meses a veces de proceso para que recién se pueda fijar un monto. Pues bien, desde la citación que se hace con la demanda de asistencia familiar, ya le está corriendo ese monto que inclusive ni siquiera está fijo todavía, pero ya le está corriendo en contra del obligado. Para cuando después, 3, 4 o 5 meses después, se dicte una sentencia o una resolución donde fije el monto, ese monto se cobra de manera retroactiva desde la citación que se hace con la demanda. Esto tiene el fundamento de la protección de los menores, puesto que no pueden esperar recibir el dinero de asistencia para recién cubrir sus necesidades. Y lo que hace que este monto se vaya acumulando. Ahora bien, ¿cómo se entrega este dinero? Puede ser entregado en forma directa, es decir, en manos de la mamá cuando se trata de hijos menores, o en manos del hijo mayor de 18 años, mayor de edad, cuando se trata ya de esta situación. Pero la mayoría ha ocurrido en problemas cuando van a tocar la puerta o para dejar el monto de asistencia, o la madre o el progenitor que tiene que recibir va a pedir al lugar donde se encuentran y puede provocar peleas y originar otras situaciones peligrosas. Por tal motivo, lo que se permite también la ley es depositar en una cuenta del sistema financiero específicamente a nombre de la mamá de los menores o del hijo mayor de edad que está recibiendo la asistencia familiar. Y esto ha ayudado bastante porque lo que hace el obligado es simplemente hacer un depósito en un banco y el beneficiario o la beneficiaria va y retira ese dinero directamente del banco. Ha facilitado mucho, la verdad, este punto y se está utilizando de manera normal desde hace mucho tiempo. ¿Qué pasa en caso de incumplimiento de asistencia familiar? Aquí viene lo interesante. ¿Qué pasa cuando una persona deja de cumplir la asistencia familiar? Pues bien, lo primero que dice el artículo 127 dice, la obligación de asistencia familiar es de interés social. Quiere decir que a la sociedad y al Estado le interesa su cumplimiento. Su oportuno suministro no puede diferirse por recurso o procedimiento alguno bajo responsabilidad de la autoridad judicial. Es decir, cuando una madre necesita la asistencia familiar o el obligado no la da, el momento que se pide esto tiene que darse la mayor celeridad y protección posible, puesto que no puede de ninguna manera diferirse el pago por recursos, por apelaciones, por memoriales o por ningún motivo bajo responsabilidad inclusive del mismo juez. Puesto recordemos, como ya dijimos, la asistencia cubre las necesidades básicas del menor de edad o de los menores de edad que están bajo el cuidado de uno de los progenitores. Pues bien, cuando el obligado o la obligada haya incumplido el pago de la asistencia familiar, a petición de parte, la autoridad judicial ordenará el apremio corporal hasta 6 meses. Es decir, hay un incumplimiento, se presenta una liquidación al juez y se le dice, señor juez, el obligado o la obligada me debe tantos meses de asistencia. El juez le da la oportunidad al obligado de que en 3 días observe y pueda entrar en una pequeña y rápida discusión de que si son esos meses los que se debe o no. Después se fija específicamente el monto adeudado, cuántos meses son, y se le da 3 días al obligado para que pague. No paga en 3 días, automáticamente sale lo que es el apremio corporal de la orden de la autoridad judicial. Inclusive este mandamiento apremio corporal se podrá ejecutar con allanamiento del domicilio en el que se encuentre el obligado. En otras palabras, donde lo encuentren, pueden entrar al domicilio donde están, capturarlo y llevarlo directamente a lo que es la cárcel pública. Y se puede quedar ahí hasta 6 meses detenido. ¿Y por qué hasta 6 meses? Porque después de los 6 meses, haciendo un compromiso,
podrá salir para trabajar y cumplir esos 6 meses, porque quedarse eternamente en la cárcel pública también no va a alimentar a sus hijos. Pero la verdad, la experiencia ha mostrado que muy raras son las personas que se quedan los 6 meses, sino que rápidamente están cumpliendo su asistencia familiar. ¿Ya? Entonces, esta medida del apremio corporal, inclusive del arraigo del obligado, es decir, que no puede salir del país, ha significado una efectividad en lo que es el pago de la asistencia familiar y no ha habido problema sobre este punto. Entonces, sí hay el apremio corporal, sí puede entrar preso directamente a palmas solas, sin lugar a que pueda salir, salvo pagando el monto de asistencia. Entonces, lo que hay que evitar para las personas que están obligadas a la asistencia familiar es la acumulación de la deuda que tienen, porque una vez acumulado el monto se hace más alto y, como le dije, son 3 días que tienen para pagar y a veces es de difícil cumplimiento. Bien, sigamos. ¿Se puede reducir o se puede aumentar la asistencia familiar? Pues sí, se puede reducir y también se puede aumentar. ¿Por qué? Porque la asistencia familiar se fija de acuerdo a las necesidades de la beneficiaria y a los recursos de la persona obligada. Entonces, puede ser que las necesidades de la beneficiaria o el beneficiario aumenten y por tal motivo la asistencia puede aumentar. Y puede de alguna manera también reducir la economía del obligado y la asistencia también puede reducirse. Entonces, como la asistencia familiar nunca es fija, es movible, se puede aumentar y se puede reducir en cualquier momento. Bien. Para concluir, debemos decir que, siendo la asistencia un derecho de todos los niños y adolescentes, no se les puede privar de este beneficio, y la petición de asistencia familiar está destinada a satisfacer sus necesidades básicas. Por tanto, no se tiene que dejar de pedir dicha asistencia. Debemos quitarnos la idea de que si se fue el papá o si se fue la mamá, pues entonces no, yo no necesito nada. Porque el dinero que se está pidiendo, la asistencia que se pide, no es para provecho del progenitor, sino más bien de los hijos. Y ellos necesitan la atención y el cuidado necesario en muchos elementos y no pueden estar pasando necesidades siendo que uno de los progenitores no está colaborando con su ayuda, con su desarrollo. Entonces es necesario pedir la asistencia familiar para que el padre o el progenitor que no se encuentre con los hijos se sienta también en la obligación y se sienta también que cumple y ha ayudado en el desarrollo y en el beneficio de sus hijos que ya no se encuentran con él. Pues bien, con esto terminamos la lección y espero que les haya gustado. Cualquier duda que tengan, no duden en hacerme llegar sus inquietudes al correo electrónico o al número de WhatsApp que dejaré en este enlace que suba en YouTube. Muchas gracias, hasta luego.